Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Namán Izquierdo, profesor de la materia Principios de Economía. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis reflexiones y análisis sobre una de las problemáticas económicas y sociales que laceran a muchas familias a nivel mundial y a nivel nacional. Estoy hablando del fenómeno pobreza, un fenómeno tan real que podemos verlo a diario en muchas comunidades, aún en las mismas ciudades. Ningún urbe social escapa de esta realidad. La pobreza que voy a analizar la voy a desarrollar desde el ámbito rural, ¿sí? Y para ello voy a mostrarles la presentación. El tema es la empresa y la superación de la pobreza en las zonas rurales de Tabasco. La empresa porque desde el horizonte del empresario quiero analizar cuáles son algunas de las posibilidades, algunas de las vías que se pueden implementar para la superación de la pobreza, particularmente en las zonas rurales. Y además delimitando que se tratan de la pobreza en las zonas rurales porque la pobreza se encuentra en muchos lugares. La pobreza es visible en la ciudad, en las rancherías, pero además la pobreza se puede clasificar en pobreza infantil, pobreza juvenil, pobreza estructural, en fin. En ese sentido, entonces, estaremos hablando únicamente de la pobreza rural y en este caso del estado de Tabasco. Bien, las comunidades rurales de Tabasco se encuentran retrasadas en su desarrollo a causa de diversos factores, pero principalmente a la carencia de una planeación adecuada que tome en cuenta realmente la problemática, ¿sí?, de escasez y de pobreza que viven las familias en las zonas rurales. En ese caso, en las comunidades podemos encontrar actores locales que carecen de esa capacidad adecuada, de esa preparación para la autogestión del bienestar. Y por esa razón se requiere hacer sinergia entre los actores locales junto con la iniciativa privada y el gobierno a fin de que se puedan implementar aquellas vías adecuadas, aquellas soluciones adecuadas que permitan el bienestar de estas familias. Y de esta forma, estas personas, estas familias puedan tener una vida digna, la vida digna misma que garantiza la Constitución de derechos humanos, ¿no? Como se expresa allí. Bien, el desarrollo económico nosotros lo podemos entender como un proceso, ¿sí? El desarrollo no ocurre inmediatamente, sino que se da estableciendo las metas adecuadas, estableciendo los recursos adecuados y además haciendo el uso óptimo de cada uno de ellos. El desarrollo entonces requiere una combinación adecuada de los recursos naturales, del capital, de los recursos humanos y además de la innovación tecnológica o el cambio tecnológico. Todos estos recursos combinados adecuadamente propician desarrollo. Y las economías desarrolladas, las comunidades desarrolladas, precisamente tienen esto en común, una combinación adecuada de esos recursos, tanto tecnológicos como humanos y naturales, para propiciar el bienestar que necesitan. Luego, tenemos que entender que la pobreza es un fenómeno multidimensional. La pobreza es compleja, a veces hasta difícil de entender, pero no por esa causa imposible de abordar. Al contrario, el hecho de analizarla apropiadamente nos permitirá a nosotros poder encontrar las pautas adecuadas, las soluciones correctas ante esa problemática. Entonces, la pobreza se entiende como un fenómeno multidimensional y complejo que abarca precisamente no solo el tema de ingreso, sino que abarca esas otras áreas, como es el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social, que tiene que ver con la seguridad del trabajador, la vivienda o las carencias en la vivienda, las carencias en los accesos a los servicios básicos como son luz eléctrica, agua potable, las carreteras para el tránsito de las personas o la viabilidad, el acceso a la alimentación. Todas estas son dimensiones que abarcan el tema de la pobreza. De modo que la pobreza no solamente tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con todas aquellas
condiciones, aquellas variables que permiten una vida digna para las personas. En el caso de México, México es un país muy rico, económicamente hablando, en recursos naturales, la biodiversidad con su población, pero a su vez tiene una población muy pobre en comparación con países desarrollados. México, por ejemplo, tiene una población de 41.9% de su población en una situación de pobreza, y de ellos el 7.4% está en una pobreza extrema, es decir, que apenas si sobreviven, apenas si pueden satisfacer algunas de sus necesidades básicas, como es alimentación y vestido. En ese sentido, entonces, es importante que las políticas gubernamentales orientadas a la solución de esta problemática, y además la participación privada, buscando dignificar al ser humano, puedan apropiarse, puedan realizarse o implementarse de manera adecuada. Entonces, es una población, es casi la mitad de la población en una situación crítica. Y para ello, el estado de Tabasco precisamente se encuentra en el 5º lugar dentro de los estados con mayor población en pobreza, ¿sí? Tabasco tiene aproximadamente el 52% de su población en situación de pobreza. Y ciertamente, cuando una persona o las familias se encuentran en situación de pobreza, no están en las mejores condiciones de aportar a la productividad. En ese sentido, entonces, desde esta reflexión, desde esta plataforma, queremos mencionar tres vías de propuesta. La primera es que las empresas del sector primario, en este caso las empresas del sector primario son las que pues, abundan en las zonas rurales, tienen que trabajar con las instancias públicas correspondientes para impulsar su crecimiento y a su vez generar los empleos dignos que las personas y las familias rurales necesitan para un mejor ingreso, un mejor trabajo y a su vez la satisfacción de sus necesidades. Pero eso es importante, este tema de la gestión. No solamente esperar que programas gubernamentales se implementen en la comunidad, sino que la comunidad y sobre todo los emprendedores, los productores de la comunidad hagan las gestiones correspondientes para innovar sus empresas, sus servicios, sus bienes, ¿sí? Se requiere eso, dar ese paso. Por otro lado, las inversiones gubernamentales y a su vez las inversiones privadas tienen que analizar el fenómeno de la pobreza, pero desde todas sus complejidades, desde todos sus ángulos, porque generalmente se ha abordado el tema de la pobreza simplemente como una carencia de ingresos, y a causa de eso se pretende solucionar con las transferencias monetarias. Pero eso no es posible. Las transferencias monetarias satisfacen una pequeña parte de lo que es la pobreza, pero la pobreza abarca mucho más. Y en ese sentido, entonces, las políticas adecuadas deben estar orientadas a la dignificación completa del ser humano. Y finalmente, se tiene que procurar una forma más humana de operar por parte de las empresas en las que no solamente se busque el lucro, ¿sí? Las ganancias, sino por otro lado también procuremos el bienestar de todos los demás. Somos toda una comunidad de seres humanos en el planeta y por lo tanto tenemos que procurar el bienestar de unos para con otros. Esta es mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo que dedicaron para escucharla, para verla, y les invito a la reflexión. Muchas gracias.